Como les adelantábamos, ahora nos subimos ahí a un avión, conexión exterior, y nos vamos para Europa, para Bruselas, donde está Romina. Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gastón? Buen día, ¿cómo andan? De Bien, todo acá, bien por acá. Hoy ya te escuchamos bien temprano, ¿no? Pero capaz que puedes refrescarnos un poquito qué es lo que estás haciendo allá. bueno, como les decía más temprano, estoy en Bruselas, en Bélgica. Vinimos una delegación de periodistas uruguayas invitadas por la Unión Europea, también con una delegación de periodistas argentinos. Y bueno, lo que estamos haciendo es básicamente interiorizarnos. Tenemos coordinados un montón de reuniones a lo largo de estos próximos días para interiorizarnos con distintas cosas vinculadas a la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos concretamente en el edificio que se llama de Asuntos Exteriores, digamos, de la Unión Europea, que está muy próximo a la Comisión Europea, el edificio del Consejo Europeo y también del Parlamento Europeo. Estoy ahí, como hoy les decía más temprano, en el centro neurálgico de todo lo que tiene que ver con la información relativa a la Unión Europea. Y un poco el motivo del viaje tiene que ver con, bueno, algunos aspectos que a la Unión Europea le interesa eh, en cuanto a la relación más bien regional. Si pensamos en, bueno, estamos próximos a 2 semanas de que se dé una cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Recordemos, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el próximo 17 y 18 de julio. Y bueno, esta visita se da un poco en el marco de esa cumbre y también en una agenda que es muy intensa, porque obviamente está en el medio el acuerdo Unión Europea-Mercosur, con la posibilidad de y las expectativas en cuanto a si se avanza o no en estos próximos meses. Y bueno, también desde un punto de vista como más estratégico, digamos, la Unión Europea está, ustedes saben, desde hace un tiempo como interesada en ampliar sus vínculos con socios estratégicos, teniendo en cuenta, bueno, un poco lo que fue la situación y la guerra con Ucrania por el hecho de haber perdido, entre otras partes, bueno, un socio que le proveía de fuentes de energía, ¿verdad? Y por otro lado también porque ve la Unión Europea con cierta preocupación lo que es también el avance de China en la región, ¿no? Y cómo ha ido fortaleciendo esos lazos con distintos países. En ese marco es un poco que se da esta visita, donde estamos básicamente teniendo reuniones que nos explican, bueno, los detalles de cómo funciona la Unión Europea, que es un organismo muy complejo de entender en cuanto a su funcionamiento, también en cuanto a lo que es, bueno, la visión estratégica de la Unión Europea hoy en día, cuáles son sus preocupaciones, sus intereses. También participamos hoy, por ejemplo, de ver cómo es una conferencia de prensa de temas vinculados a la Unión Europea, y ahora estábamos con, por ejemplo, una charla que tiene que ver con la CELAC concretamente y las expectativas que tenía la Unión Europea con eso. Y las reuniones estas, o sea, son... ¿Quiénes les dan las charlas, digamos? ¿Gente de la propia Unión Europea? Gente de la propia Unión Europea, en general, sí, personas que están muy vinculados a determinados temas, a los temas específicos, y bueno, y ahí vamos haciendo preguntas, intercambiando información. Acá te cuento que hace bastante calor. Después vamos a poder en los próximos días seguramente profundizar en los detalles, por ejemplo, entre otras cosas, en cómo viene el panorama para el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Acá te cuento que nos estamos muriendo de calor en Bélgica. Ayer hacían acá en Bruselas 32 grados y hoy está un poquito más fresco, pero una cosa que me llamó la atención es que acá, por lo menos en este edificio, la Unión Europea está muy sensibilizada, ¿no? Con todo lo que es el cambio climático, pero además con las restricciones energéticas que ha tenido. Y, por ejemplo, hoy no percibimos que se haya prendido el aire acondicionado, están como cuidando eso. No hace un calor intolerable, porque ya les digo, hoy es una jornada más fresca. Cuando salimos había unos 24 grados aproximadamente, pero son aspectos que nos muestran las preocupaciones, ¿no? Un poco que tienen hoy en día. Vimos ahí fotos tuyas, historias en Instagram de lo que has ido viendo por Bruselas. ¿Puedes contar un poco más? Parece precioso, yo no conozco. Vos sabés que yo tampoco conocía Bruselas y la verdad me encantó. Me pareció una ciudad preciosa, con características combinadas ahí entre, me pareció ver por momentos cosas que tienen mucho que ver con París, cosas que tienen que ver con Madrid, eh, algo un poco más del espíritu de Berlín, en fin, pero es acá, claro, es un centro neurálgico y
toda la principal actividad de la Unión Europea está concentrada acá. Entonces, por eso obviamente es que venimos a Bruselas. Pero les cuento, Bélgica es un país relativamente chico en superficie, ¿no? Hoy, el otro día nos comparaban con una superficie similar a lo que es el departamento de Paysandú, y bueno, es de los países más densamente poblados del mundo. Habrás visto fotos de algunas de las cuestiones clásicas que son típicas de Bélgica, ¿no? Por ejemplo, el chocolate. Son uno de los países que produce más chocolate al año, 220.000 toneladas de chocolate al año. Cerveza también se caracteriza por eso, tiene más de 1.200 variedades de cerveza. También, bueno, si pensamos en la comida, por lo menos de lo que probé, todavía no llegué a los waffles, sí a los mejillones, y la verdad que sí, hacen la diferencia, y es lógico que sean un distintivo. Pero Te después, vimos ahí sí, pasándola mal, te vi en fotos ahí comiendo mejillones. bueno, era una aproximación cultural. Yo hago eso como parte de la tarea periodística, Pero simplemente por por eso. supuesto. Pero, ¿sabes Más qué? te Me vale llamó que la nos atención traigas porque, chocolate a nosotros también, ¿no? bueno, Que eso, nosotros bueno, también ni que tenemos que hablar. hacer la tarea periodística. Ese es el peaje que seguro tengo, pero bueno, suelo cumplir, no me dejes mal, ¿no? No, para nada, siempre traes Ah, algo. bueno. Y después, ¿qué más les puedo contar? A ver, de Bélgica como tal, es de los países más jóvenes, porque recién en 1830 se independizó de lo que era hasta ese momento los Países Bajos, que estaba bajo su dominio. Y eso hace también que, claro, acá hablan francés, hablan neerlandés, que es lo que también le dicen como flamenco, y una minoría alemán, pero principalmente hablan francés y flamenco. Así que bueno, hay parte de las cosas que si uno habla en la calle no entienden, pero en general hablan todos inglés, así que por ese lado no hay problema. Tiene algunas otras particularidades, que tiene una monarquía constitucional, el poder lo ejerce el parlamento, y tiene un rey que es más como una figura simbólica, y por lo que nos contaban, bueno, es como muy cercano y de perfil muy bajo, digamos. De hecho, acá en la delegación había quien venía en taxi del aeropuerto, y el taxista le dijo, mirando para el lado, le decía, bueno, acá al lado el que ven es la princesa que estaba manejando ella. eh, por la calle iba con alguna custodia, pero sin más que eso. Y después es un país federal. Es muy particular porque es muy chiquito, pero claro, está muy regionalizado, entonces tiene muchos parlamentos, por ejemplo, y tiene en algunos casos legislaciones diferentes, a pesar de eso, de sus dimensiones. Y claro, Bruselas es la capital del país, es la capital de Bélgica, es la capital a su vez de una de las regiones, y también obviamente es la capital de la Unión Europea. Así que tiene todo eso, todas esas particularidades. Romy, muchas gracias por este primer acercamiento. Vamos a ir conversando contigo a lo largo de la semana y nos vas a ir contando, calculo, las cosas que vas aprendiendo también por ahí, que te van contando, que vas descubriendo de todo esto que estás viendo por ahí. Y nada, eso, acordate de anotátelo ahí, el tema del chocolate. Si querés meter un waffle en la valija, no, yo no me pongo. Yo no sé cómo llegar al bafle, pero con los chocolates me comprometo, dalo por hecho. Un abrazo grande para todos. Chao, Nos Romy. volvemos a contactar en los próximos días.